Gracias, Jesús. ¿Podemos hacer una oración? Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella es vida y vida abundante para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias porque ella te contiene a ti, Señor, y porque cada vez que la recibimos, la guardamos en nuestro corazón para que pueda germinar y producir. Tú transformas nuestra vida, transformas nuestro entendimiento, transformas nuestras capacidades y haces tu obra en cada uno de nosotros. Que en esta mañana, Señor, podamos recibir esa palabra viva, que la guardemos, que dejemos que produzca en nosotros el fruto que tú quieres llevar. En el nombre de Jesús, amén, amén. Los niños han estado teniendo este verano un curso sobre, ya lo hemos oído aquí, un curso sobre la identidad del creyente. ¿Por qué es importante la identidad? Sin darnos cuenta, nosotros tomamos decisiones, tenemos reacciones, actuamos o pensamos y finalmente vamos a movernos en una dirección u otra de forma inconsciente, de acuerdo a la percepción que tenemos de nosotros mismos. Es nuestra identidad la que, sin saberlo, muchas veces está determinando nuestros pasos. Nuestros pensamientos, nuestra actitud y finalmente nuestras decisiones y lo que vamos a hacer con nuestra vida. La identidad nos marca. Todos nosotros aquí somos testigos de eso, de cómo desde pequeños nos enseñaron una cultura. ¿No te ha marcado esa cultura? Cuando alguien te pregunta por tu identidad, no solo le dices tu nombre, porque en tu pasaporte, en tu carnet, está escrita esa parte de la identidad que has recibido desde que eras niño. Y dices, soy español, brasileño, colombiano, venezolano. Tenemos gente de muchos países aquí en la ciudad. Y cada uno de ellos ha sido marcado por su identidad recibida desde niño. Y todavía lo puedes ver cuando llegas a sus casas. Quizá estén 20 años aquí en Torrevieja. Quizá hayan aprendido otras costumbres, pero todavía se nota la marca de origen. En la comida, en la forma de hablar. Es la cultura y eso nos marca, es una identidad que hemos adquirido. Quizá no nos guste o quizá pensemos que podría ser mejor. Oye, me gustaría ser alemán o me gustaría ser americano o norteamericano o estadounidense, como se diga. Me gustaría ser así o asao. No, yo quiero ser sueco. Quizá no estemos de acuerdo con lo que hemos recibido, pero lo hemos asimilado y va con nosotros y forma parte de nuestra identidad. Así que cuando te presentas, esas son las cosas que dices, tu nombre, lo cual es tu familia, el apellido que has recibido y también tu nacionalidad, porque si no lo dices alguien te lo va a preguntar. Oye, ese acento que tienes, ¿de dónde es? ¿Sí? Es nuestra identidad. Digo esto para que entendamos la importancia, el valor que tiene en nosotros cómo nos vemos, cómo nos percibimos a nosotros mismos. Y esto de lo que estamos hablando es algo adquirido. Tú dices, bueno, yo soy español porque he nacido en España. Sí. Pero la identidad que estamos manejando normalmente en nuestras vidas es una identidad temporal. Y esto es importante que lo entendamos. Cuando decimos
soy de Colombia. ¿Tú piensas que en la eternidad vas a ser colombiano? Algunos dicen, Dios me libre. ¿Tú crees que en la eternidad vas a ser carpintero, fontanero? ¿Te imaginas en la Nueva Jerusalén buscando los tubos a ver si hay algo que arreglar? Entonces, todo eso que vamos adquiriendo en este mundo es temporal. Y si estamos determinados por nuestra identidad temporal, estamos demasiado limitados. Porque todo eso pasará. No importa lo que hayas adquirido aquí. Puedes quizás llegar a ser presidente de tu país, embajador. Puedes quizás llegar a desarrollar una empresa hasta convertirla en una multinacional. Es posible que te hagas famoso. Es posible que hayas alcanzado el éxito en un montón de áreas. Y todo el mundo te dé reconocimiento. Más reconocimiento que recibas, más se profundiza esa identidad temporal. Y todo es vanidad, todo pasa. Y cuando estemos en la presencia de Dios, ¿de qué nos servirá toda esa identidad? Si hemos sido carpinteros, seguramente hemos hecho ventanas, puertas, sillas, no sé, lo que hayamos hecho. ¿Crees que hacen falta en el cielo? ¿Perdón? Más seguro, ¿no? Quizá uno piense que tiene que hacer un oficio que encaje allí, ¿verdad? Pero escucha, incluso aquellas cosas que consideramos con más trascendencia, como puede ser pues nuestro ministerio, nuestro servicio para Dios, nuestra posición en la iglesia, todo eso también es temporal. ¿Qué piensas? ¿Que yo voy a estar en el cielo recibido como aquí viene el pastor Juanjo? No. Ahora, déjame llevarte a esta reflexión. ¿Cuánto de tu tiempo, cuánto de tu vida inviertes en el desarrollo de esa identidad? ¿Cuánto de tu esfuerzo se está empleando en algo temporal que te sigue marcando y que seguramente puedes llegar a taponar la verdadera identidad que Dios quiere darte, inferir en ti, poner en ti? Tenemos que reflexionar acerca de cuál es nuestra identidad, cómo nos vemos a nosotros mismos. Porque si estamos invirtiendo lo máximo, lo mejor de nosotros en esa identidad temporal, tenemos que recordar esto. Es temporal. No va a estar contigo siempre. Y todo lo que eso rodea, todo lo que eso llega a mover, todo lo que forma parte de esa identidad, puede ser una gran casa, un gran coche, puede ser un avión, porque tú no quieres volar con el resto de los mortales y ahora que tienes dinero te vas a comprar un avión para ir tú solito. Todo eso que está en consonancia con que es que ahora soy un doctor famoso, es que ahora soy reconocido, es que ahora gano dinero, es que ahora estoy en una buena posición social. Y todo eso va a demandar de ti más esfuerzo, más inversión, más de tu tiempo.
Y sin darte cuenta puedes desgastar tu vida en lo temporal y haberte olvidado de lo que realmente cuenta. Hermanos, necesitamos hacer un balance de nuestra actitud, de nuestro pensamiento, de nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo con nuestra identidad? Porque Dios quiere poner en nosotros una identidad eterna, no temporal. La inversión que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía, primero de todo es darnos una identidad que permanezca para siempre. No importa dónde estemos, no importa las circunstancias que atravesemos. Pueden venir 1000 desafíos, amenazas, persecuciones, problemas. Cada uno de ellos va a probar cuál es tu identidad. Dios quiere invertir en nuestra identidad eterna porque eso es inmutable. No es temporal, es para siempre. Cuando Dios te llama para hacerte hijo de Dios en Cristo, eso es una identidad eterna. Ser un hijo de Dios, tomar conciencia de que soy nacido de mi Padre Celestial, que Dios me ha dado de su Espíritu para formarme a su imagen y semejanza, y ahora soy hijo de Dios, hija de Dios. Cuando tomamos conciencia de esta identidad, podemos estar seguros de que es eterno, de que eso es para siempre. Jesús vino a llamarnos para darnos esa identidad. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Esa eternidad que Dios pone en nuestros corazones es para marcar nuestra identidad, de manera que cuando nos miremos al espejo no nos quedemos en lo temporal. Todos nosotros nos preocupamos por nuestra imagen. Salimos de casa y si tenemos que ver a alguien que nos importa, a alguien que nos va a afectar, que nos va a aportar algo o que nos podría quitar algo, cuando vamos a un encuentro, ya sea en el trabajo, donde sea, con una persona especial para nosotros, con alguien con quien podemos hacer negocios, estamos preocupados por nuestra imagen y nos miramos al espejo a ver qué aspecto llevamos. Y nos podemos mirar y remirar. Algunos se quedarán más tiempo, otros menos, según la preocupación que tengan con la persona o la situación que vayan a encarar. Y nos observamos y tomamos cuidado de eso. Y salimos de casa queriéndonos asegurar de nuestra identidad. ¿Cómo vamos? ¿Cómo parecemos? Y con los años nos vamos dando cuenta de lo temporal que llega a ser nuestra imagen en ese espejo. Los que ya tenemos más edad, ya hemos visto muchas imágenes. Unas con pelo, otras sin pelo, unas sin canas, otras con canas. Ya tenemos experiencia de la temporalidad de nuestra identidad. Y algunas veces cuando estamos demasiado preocupados, yo recuerdo, ya sabemos que las mujeres son un poco más sensibles en este sentido, se preocupan más de su imagen, tienen mucha mejor imagen que los hombres, pero mejor imagen que tienen, más se preocupan. Y algunas veces he visto a mi esposa un poco afligida delante del espejo y le he dicho, cariño, alégrate porque
esta seguramente es la mejor imagen del resto de tu vida. No vamos a mejor. Los niños tienen esa aspiración, quieren ser adultos, ¿verdad? Y les falta tiempo, les falta crecimiento y están siempre esperando lo mejor, ¿verdad? Pero llega un momento en la vida en que tenemos que aplicar esa escritura de retén lo que tienes. Pero todo es temporal. Esta es la realidad. Así es que tenemos que medir las cosas de una forma más sabia. Porque llegará un momento en que todo eso que has estado invirtiendo, dices, ya no me sirve. Cuando era un adolescente pasaba horas viendo hacia dónde me peinaba. Si a la izquierda, si a la derecha, si por el centro, si para atrás. A ver cómo podía impresionar más con esa melena. ¡Qué liberación! No tener pelo. Uno se va liberando de lo temporal. Le damos demasiado valor a lo temporal, hermanos, ¿o no? E invertimos demasiado tiempo en aquellas cosas que no permanecen, que por más que te agarres a ellas, son temporales. Y lo seguirán siendo aunque te hagas un trasplante, aunque te pongas cremas, hagas lo que hagas, es temporal. Así que Dios quiere que sus hijos nos centremos en lo realmente importante. No digo que no nos cuidemos, no digo que no nos peinemos si podemos, no digo que no nos pongamos, un aspecto bueno, mejor. Está bien, es bueno tener una buena imagen. El problema es si eso determina tu actitud, si eso determina tu tiempo, tu horario, lo que tú haces con tu tiempo y con tu vida. Dios quiere cambiar eso porque Él quiere poner en nosotros una conciencia de identidad eterna. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, soy uno con Cristo, soy el cuerpo de Cristo, soy miembro del cuerpo de Cristo. Hermanos, son cosas que nunca van a cambiar. Nos iremos de este mundo y estaremos en la presencia de Dios, en esa eternidad que es infinitamente más importante que este mundo, que es mucho más relevante, que sí realmente va a marcar nuestra eternidad. Y estaremos en la presencia de Dios como hijos de Dios, como hijas de Dios. Ni siquiera lo que hoy nos parece más sublime, más merecedor de inversión, como puede ser un título eclesiástico, porque es más espiritual, ni siquiera eso es relevante en la eternidad. Hermanos, la identidad marca nuestra actitud. La identidad marca también nuestra autoridad. Empezamos esta mañana leyendo ese pasaje de Éxodo, dejadme recordarlo otra vez, Éxodo 3. Moisés está en conversación con Dios y Dios le ha llamado para cumplir una misión. Y Moisés, que ya no sabe quién es,
que ha perdido su identidad, porque él había sido criado en Egipto, él había sido criado en el palacio de Egipto, él había sido desarrollado como un egipcio. Llega un momento en que él descubre que algo no encaja. No parece un egipcio. Es más, ve que hay personas que se le parecen más, pero son esclavos, no príncipes. Y llega un momento en que se empieza a cuestionar su identidad y descubre que él en realidad es hebreo. Y empieza un conflicto de identidad. Y finalmente decide que va a ser lo que realmente ve en el espejo. Él comienza a ver otra identidad en él. Y entonces toma la decisión de unirse a ese pueblo del que él procede. Pero seguido por esa identidad temporal, empieza a cometer errores también. Y tiene que huir de Egipto. Y tiene que huir al desierto de Madián y refugiarse allí, muy lejos de su país, y perder toda identidad. No solo la egipcia, sino la hebrea. Y se le olvida incluso hablar el idioma, 40 años en un desierto, dando vueltas con unas ovejas. Cuando Dios le llama y le dice que tiene que ir a Egipto y presentarse ante el faraón y decirle al pueblo que viene su liberación, lo primero que le preocupa a Moisés es la identidad de Dios. ¿Por qué? Porque él ya no tiene identidad. Él necesita saber quién es. Su diálogo, su primer diálogo con Dios es de una persona que no tiene identidad. Yo no sirvo, yo no soy, yo no lo puedo hacer, yo no sé hablar. ¿Quién soy yo? A mí no me mandes. No puedo cumplir la tarea. Una persona sin identidad se siente incapaz. No puede cumplir un propósito. No puede llevar a cabo una misión. No tiene fuerza interior. No se siente seguro. Es todo lo contrario de Jesús. Cuando analizas el Evangelio, especialmente el Evangelio de Juan, te das cuenta que Jesús era de todo menos inseguro. Tenía tan clara su identidad que no le importaba cuál fuera la circunstancia, la situación. Él podía decir, yo soy el que soy. Y junto con eso, un montón de sois. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy la luz del mundo. Llega un momento en el que él declara esto a Israel, especialmente a los judíos que estaban detrás de achicarlo, de humillarlo. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús tenía tan clara su identidad que podía enfrentar cualquier oposición. Una de las frases que más aparecen en el Evangelio de Juan es yo soy. Moisés le pregunta a Dios, bueno, yo voy ahora, como tú me dices, a hablar con los hebreos, con mi pueblo. Pero
¿quién les digo que me manda? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu identidad? Y Dios le va a dar la respuesta que todos conocemos. Respondió Dios a Moisés, versículo 14, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Piensa una cosa, ni siquiera dice yo soy Dios. ¿Que no te has enterado que soy Dios? Yo soy Dios, no. Lo que Dios está diciendo, yo soy el eterno. Yo soy el ser. Yo soy lo único que permanece para siempre. Mi identidad es perpetua, eterna, inmutable, porque yo soy el único que puede decir, yo siempre he sido, siempre soy y siempre seré. La identidad que Él quiere revelar es, yo soy más allá de toda circunstancia. Hermanos, si queremos representar a Dios, si queremos revelar a Dios, si queremos reflejar a Dios, tenemos que empezar a adquirir esa conciencia de identidad. De nada nos servirá el título que tengamos, la nacionalidad que llevemos, la educación o la cultura que hayamos tenido. De nada nos servirá todo eso a la hora de reflejar a Dios. Hermanos, Dios quiere que nos miremos de continuo en su espejo. Su espejo es su palabra. Ese es el espejo de Dios. Santiago nos dice que cuando oímos la palabra pero no la hacemos, es como la persona que va delante de un espejo. Se observa, ve el yo ahí reflejado, pero cuando se aparta se olvida. Y por tanto no puede actuar de acuerdo con esa identidad. ¿Podemos comprender esto? Dios nos ha dado un espejo para que sea en ese espejo en el que nos veamos. Es cuando vamos a la palabra de Dios para averiguar quiénes somos, donde vamos a descubrir nuestra identidad eterna. Es allí donde Dios nos va a hablar, porque Él nos va a mostrar una imagen que no es temporal. Él nos va a mostrar allí, en sus promesas, en su palabra, en sus declaraciones, en sus revelaciones, lo que Él piensa acerca de nosotros, lo que Él quiere poner en nosotros. Es por eso que tenemos que prestar atención a su palabra. Tenemos que entender lo que Dios nos dice acerca de nosotros mismos. Y tenemos que pasar tiempo meditando en ello, observándonos de acuerdo con esa palabra, tomando esa identidad sobrenatural y eterna para incorporarla a nuestra conciencia, a nuestro conocimiento de lo que somos. Y eso, hermanos, es mucho más importante que todo lo que tú y yo podamos adquirir de este mundo. ¿Qué aprovechará al hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? Déjame expresártelo de otra manera. ¿De qué te servirá el haber conseguido todo lo mejor de este mundo, lo cual ha marcado y está marcando tu identidad aquí, cuando ya no estés aquí? ¿De qué te servirá? ¿De qué te servirá pasar a la eternidad
con una identidad temporal. ¿Tú piensas que en el mundo espiritual las personas te van a respetar porque tienes el título de doctor? ¿Piensas que en el mundo espiritual los seres que lo habitan sean de Dios o de Satanás? ¿Tú crees que ellos te van a respetar por las hazañas que lograste en este mundo? ¿Por los viajes que hiciste? ¿Por los idiomas que aprendiste? ¿Crees que eso te va a dar allí autoridad? No. Eso no significa nada en el mundo espiritual. Eso solo tiene cierto valor aquí en la tierra, pero no tiene ninguno en el reino eterno. Ninguno. Por tanto, hermanos, tenemos que llegar a entender esta verdad. Dios nos está dando la oportunidad, estando en lo temporal, estando en nuestra situación, aquí en la tierra, en un planeta, estando en el tiempo, en el espacio en el que nos movemos, que nos limita, estando en estas condiciones de limitación, nos está dando la oportunidad de adquirir un peso eterno, una identidad sobrenatural, poderosa en Él, que nos va a convertir en autoridad eternamente. ¿Podemos captar eso? ¿Podemos llegar a entender el plan de Dios? Y tenemos a Jesús como ejemplo de esa identidad. Él no tenía ninguna duda al respecto, por más que Satanás lo intentara. ¿Sabes? Él fue al desierto. Imaginaros qué hizo Jesús en el desierto. ¿Qué hizo allí? Hermanos, escucha. Jesús va al desierto para ser tentado por Satanás. Es movido por el Espíritu, como nos dice Mateo 4 y Lucas 4. Es movido por el Espíritu al desierto para ser tentado. Ahora piensa en esto. ¿Qué va a hacer Jesús en el desierto para prepararse para ser tentado? Nada. Lo único que va a hacer es perder identidad temporal. ¿Cómo? Dejando de comer. No solo no va a hacer nada, sino que ni siquiera se va a alimentar. Va a perder lo máximo posible de su humanidad sin llegar a morirse. ¿Cómo se puede uno preparar para enfrentarse a Satanás no haciendo nada, incluso perdiendo lo temporal? Cuando uno tiene clara su identidad. Porque esa identidad eterna no necesita nada de lo temporal. Es la seguridad que Jesús tiene en quién es, lo único que Él necesita para enfrentarse como autoridad con toda oposición espiritual. Es cuando tenemos esto asimilado, cuando hemos adquirido esa confianza en nuestra identidad sobrenatural, espiritual, cuando podemos enfrentar y desafiar al enemigo. No vamos a echar fuera a un demonio porque tenemos doctorado en teología. No, eso no echa fuera a un demonio. No echa fuera a un demonio porque ya soy pastor. Ay, ya soy evangelista. Ay, ya me han ungido como profeta.
No, hermanos, ningún título, no importa el que tengas, ningún título puede desafiar a Satanás. Lo único que desafía a Satanás es tu identidad. Tu identidad. ¿Cómo te veas tú? Cuando el enemigo te ataca, lo único que te puede salvar es tu identidad. Si te fijas en las tentaciones, como Satanás sabe esto, lo primero que Satanás va a atacar es la identidad de Jesús. Él sabe que Jesús está firme, soy el Hijo de Dios. No necesito nada más. Soy el Hijo de Dios. Y esto es lo primero que Satanás va a atacar. ¿Así? Pues si tú eres el Hijo de Dios, analiza esas tentaciones. Si tú eres el Hijo de Dios, Satanás sabe que eso es lo único que le puede derrotar a él. Cuando tú tienes claro quién eres, cuando tú tienes clara tu identidad eterna, cuando tú tienes claro que eres nacido de Dios, un hijo de Dios, y eso es eterno, eso es para siempre, eso no depende de las circunstancias, no depende de la vida ni de la muerte, eso es para siempre. Cuando tú tienes clara esa identidad, es cuando el enemigo es derrotado. Él puede engañarte, él puede tratar de manipularte, pero cuando tú tienes clara tu identidad eterna, entonces ya no puede hacerlo. Es importante que entendamos esto, porque muchas veces lo comentamos, estamos en tiempos difíciles, ¿no es cierto? Hay muchas amenazas. Y vamos hacia un futuro incierto. Gracias a Dios por las profecías, por las revelaciones en la palabra de Dios, sabemos lo que nos depara el futuro. Y sabemos que no va a ser fácil. Vamos a atravesar dificultades. Pero ¿cómo las vamos a atravesar? ¿Cómo vamos a pasar a través de esas dificultades? Todo depende de lo que hayamos invertido en nuestra identidad eterna. Cuando decimos, hermanos, tenemos que estar en la palabra, no podemos permitir que nos engañen, no podemos permitir que nos arrastren, que vengan doctrinas, que nos, como un río, que nos ahoguen, que nos muevan en la dirección por la que no deberíamos de ir. ¿Por qué los cristianos son tan fácilmente movidos de opinión? ¿Por qué aparecen estas modas espirituales, entre comillas, como aparentes revelaciones que mueven a masas del pueblo de Dios en una dirección que nunca deberían de haber ido? En esta semana ha aparecido, creo que fue el día 3, una noticia de que Benny Hinn, creo que todos conocemos a Benny Hinn, ¿no? Un famoso evangelista, sanador, públicamente salía diciendo, me he equivocado con la doctrina de la prosperidad. No es buena. No está bien pedir dinero a cambio de ministración, a cambio de sanidad, a cambio de favor de Dios. Y públicamente salía reconociendo que eso era un error teológico, que no estaba bien.
que la doctrina de la prosperidad no es correcta. La teología de la prosperidad no ha sido correcta, no está bien encauzada, no agrada a Dios. ¿Cuántos años lleva él predicando eso? Los que saben de cifras y llevan los recuentos de todo eso dicen que Benny Hinn tiene 42 millones de dólares en su cuenta. ¿De dónde han salido? Y tiene su jet privado, tiene un palacio en el que vivir y tiene un estilo de vida de gastarse $25,000 por dormir una noche en un hotel. ¿Y todo eso de dónde ha salido? Ahora hay una pugna con eso en Internet, porque claro, los hermanos están hablando de que, bueno, si reconoces que eso es mentira, ¿ahora qué vas a hacer? Si ahora te has arrepentido de predicar eso y lo reconoces como un error doctrinal, ¿ahora qué vas a hacer con toda esa fortuna que has amasado? Porque no viene de buena fuente, no ha sido ganada correctamente. ¿Ahora qué vas a hacer? Ahora vas a tener que demostrar si tu arrepentimiento es verdadero o no. Entonces ahora hay una expectación. Ya algunos le están llamando mentiroso porque al día siguiente en su programa ha seguido pidiendo dinero. ¿Por qué digo esto? Primero porque es un caso muy conocido por todos y está en estos días siendo noticia en las redes. Pero también porque, hermanos, lo que le pasa a un hermano como Benny Hinn le pasa a muchos. Porque son corrientes que se establecen, corrientes de doctrina, que si no tenemos clara nuestra identidad, nos arrastrarán. ¿Por qué necesito yo un jet privado? ¿Por qué necesito yo una mansión, un palacio? ¿Por qué necesito yo vestir de marca? Aunque yo también visto de marca, de Primark. Primera marca. Solo que vale 5 euros la camisa. Mejor. Más ahorramos. ¿Para qué nos sirve ganar el mundo entero cuando eso no tiene valor en la eternidad? ¿Qué es lo que realmente tiene valor en la eternidad? ¿No es que yo haya reflejado aquí a Dios? ¿Crees que Dios necesita que yo me ponga un traje de no sé de quién? De ahí de los famosos. Armani. ¿Tú crees que Dios necesita que yo vaya con un traje de Armani para representarle? ¿Tú crees que Dios necesita que yo vaya en un Mercedes último modelo o en un Cadillac o no sé, un Lamborghini o para representarle mejor? ¿De dónde viene todo eso? ¿No es temporal? ¿No es engañoso? ¿No es una mentira? ¿No es la oferta del diablo? Y llega a ser pecado porque revela la codicia del corazón. Revela que le damos más importancia a lo de este mundo y a la apariencia de este mundo que a los verdaderos valores eternos que tienen que estar en nosotros. No es por eso que el apóstol Pedro dice, por favor, que las mujeres no se carguen de perlas, de joyas,
de todo eso, de peinados ostentosos, entendiendo que la verdadera belleza es la sobrenatural. Hermanos, ¿saben lo que yo valoro más de mi mujer? Reconozco que cuando me fijé en mi mujer, no me fijé en sus valores espirituales. Lo reconozco. Pero permíteme hacerte una declaración, una confesión personal. Lo que más me gusta de mi mujer es que me sonría. Eso es lo que más me gusta. Cuando me sonríe, todo lo que es y todo lo que hace me encanta. El amor sincero, la aceptación, son valores eternos. No son valores temporales. Si queremos reflejar a Dios, tenemos que reflejar esos valores. Si queremos manifestar como en un espejo la gloria de Dios, entonces tenemos que adquirir su identidad. Dios es amor. Lo que procede de Dios, lo que revela a Dios, es su paz, es su gozo. Son esas cosas eternas. Te aseguro que Dios por toda la eternidad va a tener paz. Dios por toda la eternidad va a tener gozo. Dios por toda la eternidad va a ser amor. Dios por toda la eternidad va a ser paciente. Dios por toda la eternidad va a ser amable. Va a ser bondadoso. Nos va a bendecir. Dios por toda la eternidad, Él no cambia. Su identidad no cambiará. Y eso es lo que Él quiere poner ahora en cada uno de nosotros. Hermanos, si comprendemos esto, si llegamos a darnos cuenta de esta verdad, de esta realidad, nuestra vida será transformada. Nuestra vida cambiará profundamente. Adquirirá una orientación nueva. Hermanos, somos nuevas criaturas en Cristo. Somos ciudadanos de una ciudad eterna. Somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Cuando hablamos de ciudad eterna, no es Roma, ni es Jerusalén, ni es Machu Picchu, ni ninguna otra ciudad que podamos identificar como algo espiritual. Hermanos, eso es temporal. Todo eso desaparecerá. Te aseguro que no hay ninguna ciudad en esta tierra que vaya a permanecer para siempre, ninguna. Ni siquiera la propia tierra, como es, estará en la eternidad. Entonces tenemos que hacerle caso a Pablo. No pongáis vuestros afectos, vuestros ojos en las cosas temporales, en las cosas de la tierra. Ponerlas en las cosas celestiales, donde está Cristo, donde está nuestra vida en Él. Porque las cosas que se ven perecen. Son las que no se ven, las que Dios tiene para nosotros, las que deben de marcar nuestra identidad. Y con nuestra identidad, nuestra jerarquía de valores, nuestro horario, nuestro esfuerzo, nuestra atención. Porque de otra manera no vamos a reflejar a Dios. Puedes reflejar a un oficio y ser muy bueno, puedes ser excelente y puedes reflejar y representar perfectamente ese oficio.
o a un país. Tú puedes ser el típico de ese país, de esa cultura, y representarlo perfectamente. Incluso en la iglesia, tú puedes representar perfectamente a una iglesia, por ejemplo, que está en la corriente de la prosperidad. ¿Cómo? Pues llevas un traje de Armani o de otro famoso y llevas un coche impecable y cuando alguien te mire y te observe dirá, vaya, qué bien vive este hombre. Es que yo soy hijo del rey. ¿Cómo te lo puedo demostrar? Mira mi coche. Mira mi traje. Hermanos, nada de eso refleja a Dios. Esa no es la identidad que Dios tiene para sus hijos. Es lo que hay dentro de ti. Es lo que hay en tu corazón. Es lo que hay en tu mente. La santidad no tiene marca como los trajes. La santidad es un carácter, es una identidad. Es Cristo en nosotros. Es cuánto de Cristo, cuánto de la identidad, cuánto hemos asumido de Él. Es cuando podemos decir, yo soy la luz del mundo. Y no lo decimos para presumir, lo decimos para reconocer, ponernos de acuerdo con la identidad que Dios nos transmite. Jesús no tuvo ningún problema en decirle a los discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros tenéis las llaves del reino. Porque Dios lo ha vertido sobre nosotros. Es lo que Él nos quiere transmitir, lo de Él, lo suyo, su identidad. Aleluya. Dejadme terminar con algunas escrituras. Hay algunas declaraciones en la Biblia que nos pueden llegar a sorprender. Yo soy limpio, dejadme deciros esta frase de la Escritura. Yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. ¿Quién podría decir eso? ¿Quién podría decirlo? Yo soy limpio y sin defecto. Soy inocente y no hay maldad en mí. Algunas declaraciones que vemos en la palabra de Dios nunca nos atreveríamos a hacerlas. ¿Por qué? Porque no hemos adquirido esa identidad. Como no nos atrevemos a decir, yo soy la luz del mundo, yo soy la sal de la tierra, es porque no hemos asimilado esa identidad. Es porque no hemos pasado tiempo recibiendo lo que Dios nos quiere dar. Es porque no observamos lo que Dios tiene para nosotros, ni lo guardamos, no lo retenemos, nos olvidamos. Hermanos, esto es tan importante que puede marcar la diferencia entre ser un cristiano o ser una nueva criatura en Cristo.
Y cuando hablo de soy un cristiano me refiero a alguien que hace cosas que le identifican como cristiano. Y ya sabemos que hay cristianos de mucha variedad. Hay un abanico de posibilidades de que te llamen cristiano si haces esto y aquello y lo otro. Pero todo eso varía. Y las doctrinas cambian y hay gente que ha pasado por infinidad casi de denominaciones, de corrientes. Ha ido saltando de una en otra. Y siguen dándole vueltas y siguen cambiando de iglesia y siguen cambiando de doctrina y siguen cambiando de denominación. ¿Por qué? Porque no tienen clara su identidad. Cuando un hermano tiene clara su identidad, no importa dónde esté. ¿Sabe quién es? ¿Sabe a quién representa? ¿Sabe lo que tiene que hacer? Y no anhela nada que se le pueda ofrecer. No tiene motivaciones egocéntricas, egoístas. Porque cuando tú tienes la identidad de Cristo, ya no puedes aspirar a más. ¿Me explico? Ya no puedes aspirar a más. No se trata de llegar a ser o tener un título o un reconocimiento, no. Se trata de cómo reflejar mejor tu identidad. Cómo reflejar mejor a Dios. Eso es lo que cuenta. Todo lo demás es temporal. Ese es el valor de la identidad. Y eso es lo que la Iglesia necesita más que nada. Personas que tengan clara su identidad en Cristo. Personas que inviertan tiempo en conocer mejor a Dios, a Jesús y su identidad en Él. La Iglesia necesita pilares formados por personas que saben, han asumido, lo tienen claro y la mayor parte de su tiempo y de su esfuerzo está en tener el fundamento correcto de su identidad. ¿Podemos orar por esto? Gracias, Jesús. Padre, te damos las gracias por el privilegio tremendo, maravilloso, al que tú nos has llamado a formar parte de tu Hijo, a ser uno contigo. Tu palabra nos revela ese propósito. Leemos, Señor, cosas tan sorprendentes. Ayúdanos a retenerlas. Leemos en tu palabra que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Señor, ayúdanos a meditar en estas cosas. Ayúdanos a poner nuestros ojos en lo eterno. A no entretenernos demasiado con lo temporal. Ayúdanos, Señor, a ponerte a ti como realmente lo primero de nuestra vida. A buscarte a ti, a desearte a ti, a conocerte a ti. Señor, que lleguemos a estar tan identificados contigo, Jesús, que podamos reflejarte de una manera clara, limpia. Señor, ayúdanos a santificarnos delante de ti. Que tú puedas limpiar nuestros pensamientos con tu palabra, nuestras emociones por tu Espíritu.
que tú nos ayudes a adquirir esa naturaleza, esa identidad eterna en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya.